Good morning, good Buenos afternoon. días, buenas tardes, buenas noches todo el mundo. Gracias por unirse a una sesión muy interesante sobre por qué los microplásticos no son la historia completa. Soy Bageswari y con nosotros está también Nina de Malasia. Tenemos el placer de coordinar este seminario. Yo soy en Malasia y voy a ser la moderadora de este seminario. Unos cuantos recordatorios. Se está grabando esta conferencia y va a estar disponible en el canal de Facebook de IPAN, perdón, de YouTube de IPAN. Otro recordatorio es que hay interpretación hacia el árabe, el chino, francés, ruso y español. Y pueden hacer clic en el icono de interpretación y elijan el idioma de su preferencia. Ahora, llamo a Lía Esquilo, la coordinadora de políticas de IPEN. Bienvenida, Lía. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo el mundo. A nombre de Ifen y Sam, les doy la bienvenida a todos y a todas. Qué gusto volverles a ver a aquellos que han estado asistiendo la serie de seminarios web de IPAN y para aquellos que es la primera vez que vienen a nuestros seminarios, bienvenidos también. Voy a brevemente presentar a IPAN. La Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes es una ONG global. Tenemos países miembros en 125 países. Trabajamos para un futuro libre de tóxicos, ligando esfuerzos locales, regionales y globales para evitar los daños producidos por sustancias químicas y desechos químicos. No solamente es un problema que tenga que ver con la gestión de desechos, sino que los plásticos son problemáticas en todo el ciclo de su vida. Cada una de las etapas de la vida de los plásticos son una amenaza para la salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad y el clima. Eh, el redactor de sustancias tóxicas acaba de afirmar esto en un informe. Su informe dice que la crisis de plásticos revela como todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos, desde la extracción, la refinación, la producción, el transporte, el uso y los desechos, tienen efectos adversos sobre el gozo pleno de los derechos humanos. Por favor, chequen este informe si tienen tiempo. En IPEN hemos hecho investigación y proyectos que han mostrado que todas las etapas de la vida de los plásticos hay problemas tóxicos. Son algunos de los informes que hemos publicado recientemente sobre este tema. Algunos de estos informes nos vamos a referir a ellos en estos seminarios. Pueden ver estos informes en la página web de IPEN y también está aquí la liga para el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo le regreso la palabra a Swart. Muchas gracias, Lía. Como mencionaste, cada una de las etapas de la vida de los plásticos se asocian con sustancias químicas dañinas. Seguramente están ansiosos de saber por qué los microplásticos no son toda la historia. Vamos a oír de Therese Carlson, que es experta sobre sustancias tóxicas. Ella se unió a IPEN recientemente como asesora científica y técnica. Tiene un doctorado en ciencias marinas y se enfocó en la investigación de los microplásticos. En IPEN trabaja en los contaminantes orgánicos persistentes, plásticos y los contaminantes de océanos. Por favor, Teresa, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Gracias a todo el mundo por unirse a este seminario. Quiero agradecer a los organizadores por organizar este evento. Para que sea más fácil para los traductores y para asegurarnos de que haya subtítulos, he grabado la presentación que voy a compartir con ustedes en video.
Hola, mi nombre es Teres Carlson y quiero decirles la historia de por qué los microplásticos no es la historia completa. He pasado años haciendo investigación sobre los microplásticos. Mi doctorado, la tesis de doctorado se basó en los microplásticos, pero quédense conmigo y les voy a explicar lo que quiero decir. Como unos 10 años atrás, escuché hablar sobre las islas de basura en el Pacífico y me horrorizó. ¿Cómo podría ser que hubiera islas de plástico el doble del tamaño de Texas en el Pacífico, medio a mitad del Pacífico? El problema es, o sigue siendo, que nunca existieron islas de plástico en el Pacífico. Cuando nos remontamos a esto, esta fue una narrativa que se creó debido a diferentes traducciones fallidas de los periódicos y la gente que ha ido a estas zonas nos muestran que se ve más como esto, más bien. Los científicos desde ese momento han tratado de aclarar que es más como una sopa de plástico o como contaminación plástica en los océanos. Y esto importa porque para resolver el problema necesitamos descripciones precisas del problema. Si no tenemos esta descripción, las soluciones no se van a adoptar, no se van a adaptar al problema mismo. Así que entre más precisa es la representación de la situación, sería algo como esto. No, esto es algo muy preocupante. El hecho de que encontramos plásticos en la mayor parte de los lugares, incluyendo el fondo del mar, la parte media del mar, en el Antártico, en diferentes especies de peces y de aves, es muy preocupante. Pero esta no es la historia completa, solamente es parte de la historia. Y en última instancia, los desafíos que se asocian con microplásticos casi siempre se reducen a dos o tres de esas cosas. ¿Cómo se producen y consumen estos materiales? ¿Cómo gestionamos los desechos? ¿Y qué tipo de políticas y qué tipo de leyes están creando nuestros tomadores de decisiones o no están creando para protegernos a nosotros y al medio ambiente de los daños? Pero para poder entender esas tres cuestiones más a fondo, regresemos un poco. No tenemos que ir tan lejos, pero siempre me pareció raramente poético de que los dinosaurios de plástico están hechos de combustibles fósiles, así que teóricamente podrían contener rastros de dinosaurios, quizás, pero bueno, estoy exagerando un poco. Pero en vez de esto, veamos los combustibles fósiles. La mayoría de los plásticos están hechos con combustibles fósiles. No necesito decirles a ustedes que nuestra dependencia actual sobre los combustibles fósiles va en contra de la salud humana y el medio ambiente. Está amenazando los ecosistemas, el clima y nos está evitando tener un futuro sostenible. Los plásticos son parte significativa de esa dependencia y las emisiones de CO2 de la industria de los plásticos se espera que aumenten en los años por venir. El, pet- el petróleo se utiliza para crear estos pellets de plástico que posteriormente se convierten en diferentes productos de plástico. Estos pellets han estado en el medio ambiente desde la década de los 70 y su presencia en el medio ambiente se liga a la producción, transporte y almacenamiento de plásticos. Hace unos años hice un estudio sobre estos pellets en Suecia, donde descubrimos que millones de pellets se escapaban de una planta debido a derrames pequeños. Aunque hay marcos regulatorios que deberían de evitar esto, que estos marcos realmente se implementarán de forma adecuada. Y si no son pequeños derrames, pueden ser grandes derrames que pueden darse en los barcos, en el envío. Seguramente supieron lo que sucedió en Sri Lanka al inicios de años, donde hubo un derrame y estas imágenes representan el peor desastre ecológico en Sri Lanka en toda su historia y todavía no tenemos idea de cómo esta mezcla de sustancias químicas y plásticos y petróleo van a afectar al medio ambiente a largo plazo. Para empeorar la situación, los pellets
pueden incluir una amplia gama de sustancias químicas que muchas veces se les llaman aditivos. Los aditivos son diferentes sustancias químicas que se utilizan para darle a los plásticos propiedades específicas, por ejemplo, colores o agentes antibacteriales. Nuevamente, quiero señalar que los microplásticos son solamente parte de la historia. Bueno, muchas veces oímos historias sobre que hay microplásticos en el agua potable o en el pescado, y hace unos años yo y algunos colegas decimos echar una mirada más cercana a esta situación. Y, por ejemplo, si vemos bisfenol A, que se conoce como una sustancia perturbadora del sistema endocrino, esto puede estar presente en microplásticos, están presentes en mejillones y otro tipo de alimentos marinos, así que comemos los mejillones y quizás algunos de los microplásticos entran en nuestro sistema. Pero esas son concentraciones muy pequeñas en comparación a cuánta de esta sustancia bisfenol A estamos expuestos a esta sustancia de nuestro propio uso de plásticos y de los envases de plástico, que es mucho más, millones de veces más elevados. Así que necesitamos ver esto en perspectiva. Así que los microplásticos son parte de la historia, pero no son la historia completa. La historia es cómo usamos las sustancias plásticas, qué tipo de sustancias químicas están en los plásticos. Así que para tener una perspectiva más amplia sobre los aditivos y las sustancias químicas en los plásticos, se publicó este artículo anteriormente en este año y mostró que 10.000 sustancias químicas diferentes se utilizan en los plásticos. De estas sustancias, más de 2.400 sustancias son sustancias de preocupación. Otro artículo muy importante en este contexto es este del año 2019 y veía las sustancias químicas en los envases plásticos. Una oración clave en este estudio es esta: nuestro trabajo enfrentó el desafío de ver la falta de transparencia y la falta de información disponible sobre el uso y la toxicidad de muchas sustancias químicas. Así que más de 10.000 sustancias se utilizan en los productos plásticos, pero realmente es difícil, incluso para los científicos en este campo, encontrar información sobre qué tipo de sustancias químicas se están utilizando y cuál es su nivel de toxicidad. Un grupo de aditivos plásticos que se han discutido recientemente son los estabilizadores UV. Son alrededor de 700 estabilizadores UV diferentes que se utilizan para proteger los plásticos del sol. Un grupo son los benzoltriazoles y este grupo tiene diferentes sustancias químicas y algunas se sabe que son sustancias tóxicas bioacumulables persistentes o que actualmente se le está evaluando como tales. Uno de estos benzotriazoles en particular se está discutiendo, es V328, se le está evaluando como un contaminante orgánico persistente o COP, que cae bajo el ámbito del convenio de Estocolmo. Pero hablemos un poco sobre, ya hablamos sobre la producción, vayamos a ver el consumo. Los plásticos por mucho tiempo se han comercializado como un producto muy conveniente o muchas veces para uso a corto plazo. Los plásticos son muy versátiles y son muy útiles en muchas formas diferentes, pero la forma en que lo estamos usando actualmente no es tan conveniente. Si vemos los microplásticos en el contexto del uso, una de las cosas que se ha discutido mucho es los microplásticos en la pasta dental. Evidentemente, es un uso innecesario de los plásticos, pero lo que a mí me parece interesante es cómo la gente habla y muchas veces sienten, y yo misma sentí esto cuando oí esto la primera vez, en términos de realmente no quiero plástico en mi boca, ¿verdad? Y eso significa que hemos perdido el contexto más amplio de cuántos plásticos realmente utilizamos, porque
y cómo utilizamos los plásticos, porque los plásticos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida actualmente. Y una visión de lo que no tenemos una visión sobre las sustancias que se están introduciendo en los plásticos. Aunque muchas sustancias diferentes se utilizan en los plásticos y muchos de ellos se han asociado con efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Del lado del consumo, uno de los problemas centrales es que consumimos tanto plástico y este consumo está aumentando cada vez más. Esto también está poniendo una carga masiva sobre la gestión de los desechos. A inicios de este año, unos cuantos colegas de IPEN escribieron este informe. Está lleno de mucha información técnica. Es un gran valor para las prácticas, las mejores prácticas. Pero me quiero enfocar en dos conclusiones específicas, que son, sin cambios en las prácticas actuales, 108 millones de toneladas de plásticos van a ser desechadas o tiradas a la basura para el año 2050 o incineradas, sobre todo en los países de ingresos bajos. Otra conclusión es que ni el reciclado mecánico ni químico tienen la capacidad o el potencial de reducir la contaminación de los plásticos a menos que se regule y se reduzca a un mínimo la producción de plásticos. Una vez más, las sustancias químicas que se le agregan a los plásticos pueden crear amenazas para la salud humana y ambiental, como se ilustra en ese informe que mostró que los desechos plásticos envenenan los alimentos y este informe muestra que se contamina la cadena alimentaria con plásticos. Además de esto, el mal manejo de los desechos plásticos muchas veces contamina el medio ambiente. Esta imagen de una de las organizaciones asociadas con nosotros, Carbon Guinea, que muestra una playa en Guinea, casi no podemos ver la playa porque está llena de plásticos y por supuesto que los microplásticos son parte de su historia, pero no es la historia completa. Si nos alejamos un poco, podemos ver que la historia tiene varios capítulos, empezando con la materia prima, ya que la mayoría de los plásticos vienen de los combustibles fósiles, hacia la producción, en donde más de 10.000 sustancias químicas se agregan para crear productos plásticos. Y muchas de esas sustancias son dañinas al medio ambiente y a la salud humana, y muchas veces falta transparencia sobre su uso y hay poca regulación. Avanzando hacia el capítulo del consumo, usamos plásticos en todos los aspectos de nuestra vida. La producción aumenta cada vez más y tenemos una perspectiva muy reducida sobre lo que se les añade a los plásticos. Y con respecto al manejo, a la gestión de los desechos, queda muy claro que la alta producción de los niveles de plásticos en combinación con la falta de regulación está llevando a una falta de sostenibilidad en la gestión de los plásticos. Esta historia pinta un panorama muy sombrío. La parte positiva de esto es que las raíces del problema, si sabemos cuáles son las raíces del problema, va a ser más fácil ver cuáles son las soluciones. Y si realmente vemos las raíces del problema, podemos ver que para limitar el daño que los plásticos, las sustancias químicas plásticas y los microplásticos pueden causar a los seres humanos y al medio ambiente, necesitamos reducir el consumo, necesitamos tener políticas y legislaciones que busquen eliminar las sustancias tóxicas en los plásticos. Necesitamos tener que haya más transparencia sobre lo que se está utilizando y en dónde y cómo mejorar la gestión de los desechos. Desde mi perspectiva, entonces, los microplásticos sí son parte de la historia, pero no son la historia completa. Para poder ver las soluciones, necesitamos alejarnos un poco más y necesitamos ver el panorama más amplio detrás de todo esto. Eso nos va también a ayudar a encontrar la solución a estos problemas. Muchas gracias por escuchar y manténganse sintonizados para recibir informes más interesantes, muy interesantes que vamos a publicar posteriormente este otoño. Gracias, Teris, por tu explicación. Nos ha dado un panorama de por qué los microplásticos son parte de la historia más grande sobre los plásticos y la falta de
transparencias y rendición de cuentas con respecto a los plásticos. Una ronda de aplausos, por favor, para Teresa. Gracias. Paso para la presentadora Therese Carlson, por favor. Muy bien. Ahora me gustaría llamar a Sheena. Es de Indonesia, que va a comentar. Okay. Okay, do you guys hear me? Lina, ¿me escuchan? Sí. Hello everyone, I'm Hola a todo el Nina. mundo, soy I'm Nina, the co-captain of Ninja soy, Warrior Indonesia. trabajo en Indonesia My English is not really y good, mi so if inglés no es muy I say bueno, something wrong, así que me dispensan si me equivoco. so Muy bien. in Indonesia, En there is a Indonesia lack of waste hay una management falta service, so de people una throw their gestión waste in the adecuada river. de los Eight desechos, así que la million gente tira tons sus of plastic desechos waste is a los ríos. accumulated during the day. 8.000 toneladas de desechos se Every minute, lanzan a los 6 ríos. Cada tons minuto, or 6 1 kilo toneladas of o are dumped into the un sea. camión de basura se lanzan al mar. En países tropicales como Indonesia, The process of tenemos converting mucha luz solar microplastic. y eso transforma los Therefore, plásticos en Indonesia and its microplásticos. government Mi equipo researched and found that hemos hecho investigaciones y approximately hemos descubierto que 98% 98% de contain los plastic waste. aguas de los And ríos en Indonesia contienen the river microplásticos y and los islands have peces been en el contaminated with Gran Río microplastic. están We contaminados saw con there in microplásticos. 15 years Así que 100 eh, samples of people's también makeup with hay microplastic. 70 microplásticos particles en la and gente. 10 grams of feces. En Microplastics estudios sobre also las heces humanas se ha is visto que hay very fast microplásticos. to reset Hay, hay and diferentes it's compuestos also que not están incluidos que biodegradable. pueden causar perturbaciones hormonales en los seres It humanos. exists Los just naturally microplásticos in existen porque ancient plastic beads. tratamos los ríos y la naturaleza como si fueran The pattern basureros. of the pattern of single-use plastic consumption must be El changed. consumo de plásticos So tiene que cambiar. I think Así que yo the pienso best que way for la us forma to adecuada para que nosotras y stop the nosotros plastic podamos waste in the detener environment, la we have contaminación to del medio ambiente, reduce tenemos or que single-use plastic. reducir el That's very consumo y la inspiring. producción de plástico. El informe fue muy inspirador y muy interesante, Documentary from Therese. eh, So la let's presentación de Therese, así que me parece que eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Muchas gracias, Nina. Nos diste datos muy importantes sobre la situación en Indonesia. Para su información, entre otros, Nina está en una película que se llama, no entendí el nombre de la película. Es una película de diferentes países que están luchando por un mejor futuro libre de tóxicos y cómo luchar contra la contaminación de plástico en la región. Así que estoy seguro que hay muchas preguntas para Teresa, así que por favor hagan sus preguntas. Pueden escribir las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y antes de empezar con las preguntas y respuestas, queremos pedirle a los participantes que al terminar llenen la encuesta que hemos entregado. Así que veamos si hay alguna pregunta. Muy bien. La primera pregunta, Therese. Los plásticos se han utilizado en muchos países sin legislación. ¿Cuál es su recomendación para influir un cambio en cómo la gente está tratando los plásticos? Es el nombre de la ONG, no lo capté, perdón. Muchas gracias por la pregunta. Yo diría que me parece que hay una tendencia de poner un gran enfoque sobre la responsabilidad del consumidor. Yo diría que es mejor influir a los gobiernos y a los legisladores para asegurarnos de que ellos le pongan énfasis en la industria para que no pongamos todo el enfoque sobre el consumidor. Pero sé que esta pregunta es independientemente del gobierno. Yo lo que diría es que
Ah, las cosas que están haciendo Nina, por ejemplo, son asombrosas. En cierta forma están abordando a los gobiernos, pero no están dependiendo de los gobiernos. Y ese tipo de campaña realmente tiene un impacto. Lo que han estado haciendo Nina, una de las cosas que han estado haciendo, han hecho muchas cosas increíbles, pero una de las cosas es que ella ha estado yendo a los gobiernos de todo el mundo y pidiéndoles que por favor dejen de mandar desechos a Indonesia, que es una campaña extraordinaria realmente. Yes, I agree with you, Therese. Yeah, so not put the blame solely on consumers. Yeah. Así, es Okay. muy importante no enfatizar nada más los consumidores. ¿Hay otras preguntas? Okay. There's another question Hay here. otra pregunta. Court cases against any ¿Hay particular company algún main polluter, like caso grave, crítico de alguna compañía específica? you're aware of this, Therese? Bueno, sé que hay muchas campañas enfocándose en contaminadores específicos, pero en términos de casos en la corte, en los tribunales, los que he leído más son los que se abordan los pellets de preproducción. Hay varias casos contra el envío por barco de estos pellets y también de una planta de productora en Estados Unidos donde vendían muchos pellets y hubo una caso en la corte muy exitosa. La mayor parte de las veces los esfuerzos por limpiar son voluntarios, pero hay algunos casos en la corte que han tenido éxito, bastante Okay, éxito. so Muy bien. there was one comment. Hay Thank un you for giving the comentario information. agradeciendo la información. Otra pregunta es, ¿qué punto de vista tienes sobre los ecodesechos? No estoy segura qué es esto. Quizás tiene que ver con los contaminantes en los ríos o en el agua. What people are doing is like Lo putting que están haciendo small es sachets poner or plastic wrappers los into this bottles, plastic pellets bottles en botellas de plásticos y haciendo los ladrillos de plástico es lo que se refería, perdón. Me parece que necesitamos muchas soluciones diferentes para abordar estos problemas. Sin embargo, hay un inconveniente muy grande cuando se utilizan plásticos para hacer otros productos y es usamos tantos químicos en las sustancias plásticos y como dije anteriormente, hay muy poca transparencia con respecto a cuáles son esas sustancias químicas. Así que reciclar y usar el plástico y son cosas buenas, pero necesitamos asegurarnos que lo podemos hacer sin heredar un legado de tóxicos, es decir, introducir esas sustancias químicas a nuestra vida a un mayor nivel de profundidad mayor. Okay, so there is a question from Bahrain. Hay It una says the basic pregunta, fuel production is microplastic. ya que Is it se applicable to basa any en oil countries, such as in GCC? Is that combustibles considered fósiles. to Perdón, be the no pude alternative base entender bien la and will not pregunta. hinder until the fossil fuel is finished from nature? Este, Like quickly. me parece a mí que es tan fácil olvidarse la liga tan cercana que existe entre los plásticos y el combustible fósil. Y como muchas veces la industria de los combustibles fósiles tienen mucho cabildeo, tienen muchos recursos, mucho dinero, tienen mucho poder para afectar las políticas y el cambio. Así que sí, tiene un impacto enorme sobre lo difícil que es crear cambios. Y me parece que es bueno recordar que los plásticos tienen su historia en los combustibles fósiles, tienen sus raíces en los combustibles fósiles. Hay una pregunta COVID-19 de pandemic Samia. that dealing with governments on plastic at this time of economic crisis, also which is also En este causing momento de the crisis increase in económica y plastic con la pandemia de COVID hace que la situación de los plásticos sea muy difícil y sea un desafío mayor. Estamos enfrentando ese problema en todo el mundo. I need your response to that.
Eh, ¿Cuál es su respuesta a eso? That's a really Es una tricky question. I think when it pregunta comes down bastante to it, capciosa. I'm En última instancia, yo estoy focusing hablando on sobre cómo the necesitamos plastic ver as a whole. los plásticos But como then un we also todo, need to zoom pero out también to tenemos que sustainability as tomar well. distancia para ver la sostenibilidad como un It's like todo. turns into kind of Entonces, eso se convierte en una especie de conversation that is conversación que es that has a lot of words muy, in it and very little tiene muchas content, I would say. palabras y muy But poco contenido. I still do think it's important. We need to Pienso que es talk muy about importante. Cuando sustainability hablamos in sobre a sostenibilidad, very necesitamos verlo holistic desde todas las diferentes aspect. facetas. That's Y where the sustainability goals come ahí in. es So looking at donde human health and entran las well-being, metas de la looking at sostenibilidad. Vemos la sustainability salud, acceso a agua what we potable, estamos viendo la contaminación en looking at general the y todas esas companies. cuestiones tienen que But ser in terms vistas of como un managing todo, pero en términos de environmental issues during a pandemic, plantear cuestiones that ambientales durante una is pandemia, digo, very challenging for a lot of people evitar because plantearlos, eso es muy desafiante we're porque quite short-sighted in general. eso implica tener una Um, vista muy the corta environmental en issues that general. are Y definitely las growing cuestiones ambientales son ya un increasingly problema de por sí, now pero with the están siendo un pandemic. problema cada vez So mayor. Y con la pandemia, que es un problema I don't know. urgente, I don't think no it's been good sé, no creo que yo tenga, and I don't think estoy it's de been acuerdo contigo, sustainable. pero no creo que tenga una buena sugerencia de cómo evitar Thank you. Kind of enfrentar estos very good problemas response. ambientales. For your information, friends and attendees here, we also have Sarah Brown, También who is the IPAN Science Advisor. está la Sarah, asesora if you have any de further questions, IPAN. you may Si also tienen preguntas, también le pueden hacer preguntas a ella. La siguiente pregunta, ¿hay algunas regulaciones sobre los microbits que se usan en cosméticos? ¿Qué hay al respecto del uso de los microbits en los cosméticos? ¿Qué quieres decir con esa abreviatura? Hay varias regulaciones, la mayoría son europeas y la mayoría se han enfocado en los microplásticos en otro tipo de productos que no abarcarían el maquillaje, pero sí cremas faciales y pasta dental. Entonces, se han adoptado algunas regulaciones para evitar que los productores pongan plásticos en ese tipo de productos. Hay otra pregunta sobre microplásticos, es de Bram, de Nepal. Él está diciendo que los microplásticos se han encontrado en las Himalayas. Esto viene de sustancias, de productos plásticos que traen los extranjeros que suben a las Himalayas. ¿Cómo podemos hacer que la gente rinda cuentas y se haga cargo de eliminar esta contaminación? Yo diría que este es uno de los desafíos más grandes que tenemos con los plásticos y es que cruza fronteras, atraviesa las fronteras de un país a otro en todas partes. Así que por eso también necesitamos trabajar a escala internacional con esos problemas. Hay un tratado que se está renegociado sobre, en plásticos también está el convenio de Basilia. Esto puede ayudar a abordar esos problemas, pero lamentablemente esto se reduce a campañas locales que planteen este tipo de problemáticas y ponerle atención a este tipo de problemáticas y también para el resto del mundo que puedan ayudar a levantar estos desafíos que están enfrentando en diferentes regiones de diferentes maneras. En algunas regiones son ríos, en otros ríos, en otras regiones son del ambiente marino y otros tienen que ver con el comercio global de esos de desechos. Son desafíos que están interconectados entre sí. Hay algunas preguntas sobre microplásticos.
¿Cómo conseguir que las autoridades consideren los microplásticos o contaminaciones de otro tipo como una cuestión urgente? Porque en el país, no menciona qué país, tenemos datos de 10 años y no hemos visto cambios todavía, así que debería haber un aumento en... Hay que enfatizar no nada más la producción. En varias regiones ha habido estudios, a veces nos quedamos atorados con necesitar más datos y necesitamos más pruebas. Eso es problemático en sí, pero también es por eso quiero asegurarme que veamos esto desde un panorama más amplio, en que no nada más veamos los microplásticos, sino que tengamos una mirada más amplia sobre los plásticos en general, en términos de cómo obtener el interés de los gobiernos. Eso va a depender de dónde estás basado. Las estrategias de campaña siempre van a verse diferentes de un país a otro, desde mi propia experiencia, por supuesto. Hay otra pregunta anónima. ¿Cuál es el impacto que tienen los microplásticos sobre el cuerpo humano? ¿Cómo entran a la sangre y producen enfermedades tóxicas? Este es uno de los impactos más difíciles para la salud pública. ¿Está de acuerdo que las cualidades inherentes del plástico tienen efectos dañinos sobre la salud humana? Sí hay datos que sostienen esto, que apoyarían esto, pero los datos son muy experimentales y todavía no sabemos qué tan problemático es esto. Sabemos que los humanos, como humanos, podemos lidiar con la mayoría de las partículas. Básicamente lo consumimos y luego sale, lo desechamos. Pero no podemos descontar estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre la migración de los plásticos de otros tipos de plásticos que han entrado al cuerpo humano, que son preocupantes, pero sí pienso que esto es algo que debería de ser investigado y que debería ser considerado como un riesgo potencial entre muchos otros cuando se refiere a los microplásticos, pero también, o plásticos en general, pero también quiero enfatizar que las sustancias químicas en los plásticos sí tiene un efecto muy dañino con respecto a la salud humana. No quiero que ese debate eh, eh, diga que no sabemos realmente cuáles son los efectos negativos sobre la salud humana, porque sí hay evidencia que tiene efectos negativos sobre la salud humana. Nina, quizás tú puedas hablar sobre las iniciativas que están tomando en Indonesia con respecto a los microplásticos, lo que están haciendo los jóvenes y las jóvenes en Indonesia. Sí, puedes compartir tu experiencia, Nina. Sí, yo tengo un equipo y ahora las escuelas están abriendo nuevamente, así que yo y mis amigas y amigos estamos haciendo muchas campañas contra el plástico y estamos limpiando las playas y también estamos, después de hacer estos viajes a recolectar plásticos, escribimos una carta para que asuman su responsabilidad para dejar de producir plásticos y les pedimos que rediseñen su producción para que empaquen los envases sean reutilizables, reciclables. También limpiamos los ríos cerca de nuestras casas porque enfrente de nuestras casas hay un río muy sucio y
Una vez a la semana vamos al río con mi equipo, con mis amistades y siempre hacemos una campaña tanto en línea como fuera de línea a través de nuestra cuenta de Instagram. Así que siempre compartimos con nuestras amistades los peligros de los microplásticos y los peligros del plástico, porque contiene muchas sustancias tóxicas. Y yo siempre le pregunto a mis amistades, eh, nos rehusemos a usar bolsas de plásticos, que lo usemos, lo cambiemos por bolsas reutilizables, que usemos productos de bambú o de paja. Perdón, en vez de popotes, que usemos popotes naturales. Es muy difícil de reciclar el plástico, es mejor no reciclarlo. Y luego, eh, el, tenemos que cambiar el tipo de plásticos que se utilizan para las tazas de café. Podemos usar, cada quien llevar sus propias botellas, sus propios vasos, porque 80% del agua en botellas de plásticos está contaminado con microplásticos. Y por último, eh, tenemos que cambiar el papel, digo, las pañales de plástico, tenemos que usar sustancias naturales que sean reciclables, que sean reutilizables. Yo le pido a mis amistades que reduzcan su consumo de plástico donde quiera que vayan. También, ustedes son la generación del futuro, ¿no es así? Qué bueno que están haciendo eso. Ha habido muchas preguntas con respecto si hay regulaciones específicas sobre los plásticos y los microplásticos. Si son sobre plástico en general o sobre microplásticos también. Hay algunas regulaciones en el Convenio de Estocolmo, por ejemplo, sobre sustancias químicas que tienen un uso restringido o que no están permitidos, están prohibidos, pero 10.000 sustancias diferentes, 2.400 son de preocupación y la mayoría no son reguladas para nada. ¿Piensas que los gobiernos y los formuladores de políticas deben exigirle a la industria del plástico en términos de transparencia y rendición de cuentas? Sí, necesitamos usar el principio de precautorio y también tenemos que asegurarnos que es posible saber lo que contiene un producto plástico, porque a esta altura los investigadores les cuesta mucho trabajo obtener esa información. Eso quiere decir que para los consumidores no es posible saber qué contienen los productos, así que tienen que haber más transparencia con respecto a cuáles son las sustancias químicas que usan para la producción de plásticos. Esa es una pregunta interesante. Esperamos que, perdón, no entendí la pregunta. Sabemos que esta es una cuestión no sabemos y es una cuestión preocupante. Yo he sido parte de experimentos con los microplásticos para ver cómo forman nanoplásticos. Y sí, los microplásticos se convierten en nanoplásticos. Si esto es preocupante para la salud humana, es algo que no sabemos, pero me parece que la cantidad de evidencia que existe sobre diferentes aspectos de los plásticos que están afectando la salud ambiental y humana es suficiente como para saber que necesitamos cambiar la forma en cómo producimos y consumimos el plástico. Así, gracias. Tenemos la última pregunta porque hay soluciones falsas que se están detectando. Una es, en términos de plástico
combustibles. El plástico que se usa en las carreteras, y eso también implica un problema en emisiones. Yo no estoy consciente de esto. Ha habido mucha investigación sobre las llantas cuando hacen contacto con el plástico que está en las carreteras. He visto encuestas sobre las cosas que pueden emitir las carreteras mismas, pero no conozco muchos estudios en el área, pero eso no quiere decir que no exista y es porque es un campo muy amplio y está avanzando muy rápidamente, así que no estoy segura si hay evidencia sobre eso. Dispensen, pero ese es el tiempo que tenemos para las preguntas y respuestas. Tenemos todavía 60 preguntas más para contestar, pero no tenemos el tiempo. Así que gracias por las preguntas, todo el mundo, y gracias, Teresa, y también Nina, por haber contestado a las preguntas. Nos gustaría ahora invitar a Swati, nuestra amiga de Indonesia. Ella es co-presidenta del grupo de trabajo de sustancias tóxicas de IPAN y nos va a dejar un mensaje. Bienvenida, Yuyun. Gracias, Magas. Y hola, Teres, Nina. Qué gusto verles y escuchar que están hablando sobre un tema tan importante. En nuestro grupo de trabajo, que le llamo el grupo de trabajo de sustancias tóxicas en el plástico, hemos discutido diferentes cosas con respecto al plástico, pero lo más reciente que Teresa también mencionó, esa discusión anteriormente, es que esta semana hay discusiones a nivel global sobre el concepto, la idea de un tratado sobre el plástico, lo que nos gustaría ver incluido en el tratado sobre plásticos. Hay algunas preguntas de los participantes que están preguntando sobre las regulaciones en los diferentes países, pero a mí me parece que es más importante que a nivel global haya un acuerdo sobre qué usar y qué no utilizar. Y como Teresa ya mencionó, el principio del precativo y que el contaminador paga, y para que Nina y las siguientes generaciones no tengan un impacto mayor, porque hay mucha información todavía que se desconoce cuando habla sobre la transformación de microplásticos en nanoplásticos. Esta es otra área oscura que todavía hay mucha falta de información al respecto. Así que yo espero que a partir de esta discusión de hoy, yo entiendo que todo el mundo, todos los participantes en esta llamada, ya han hecho mucho en sus propios países y generaciones como la de Nina también empezaron a levantar la voz. Y yo espero que podamos apoyar a Nina para difundir más el trabajo que está realizando, porque el futuro de ustedes es muy importante y este es el legado de nosotros. Qué miedo. Ese va a ser nuestro legado. Así que si hacemos algo hoy que ayude a Nina y a las generaciones futuras, no en el plano inmediato, pero todos tenemos que trabajar juntos y seguir promoviendo hasta que encontremos mejores soluciones que se puedan implementar. Y creo que todo el mundo entienda. Yo sé que todo el mundo ha estado trabajando en este campo por más de 10 o 20 años en algunos casos, pero eso es lo que necesitamos porque la industria va a seguir desarrollando nuevas estrategias y van a seguir invirtiendo dinero. Así que nosotros tenemos que seguirnos fortaleciendo y aprendiendo más cada vez más todos los días. Así que realmente quiero agradecer la sesión y la discusión de hoy. Fue muy interesante. Y fue divertido, Teres, la forma en que utilizaste tu presentación. Y Nina, muy buena suerte con la reunión de COP26. Ojalá que llegues a Glasgow, en Escocia. Es tu oportunidad a dirigirte a un público más amplio. Todo el mundo, manténganse en buen estado de salud. Muchas gracias. Gracias a ti.
por tu mensaje de cierre y tu inspiración. Antes de concluir, un recordatorio. Por favor, llenen la encuesta. Es muy corta y son muy importantes sus respuestas como un insumo y una retroalimentación para IPEN. Gracias. Así que quiero agradecer a Teresa, a Nina, Lía y Yuyun, y a los intérpretes y a los participantes que están asistiendo al seminario hoy. Gracias por estar con nosotros y manténganse seguros y nos vemos pronto para el siguiente seminario. Adiós.